Salmo 7. La introducción al Salmo 7 dice así: Él ruega ser preservado de la gran persecución de Saúl. Presenta su inocencia, solicita el reino que le había sido prometido y confusión para sus adversarios. Por último, canta que ellos perecerán por sus propias espadas y alaba a Dios. Vamos a cantar este hermoso salmo al Señor. Amén. Jehová, mi Dios amado, solo en ti he confiado. De quien me hace persecución, líbrame y dame salvación. No sea que mi alma desgarre, como león y me destrocen, sin que haya quien al final me libre de tan grande mal. Jehová, mi Dios, oh mi Dios justo, si de cierto he hecho esto, si en mis manos en verdad es hallada iniquidad, si yo he dado un mal pago al que estaba en paz conmigo, antes yo di liberación al que me atacó sin razón. Mi enemigo persiga mi alma y que la tome en su palma, para mi vida en tierra hollar y mi honra en polvo dejar. Oh Señor, álzate en tu ira, levántate contra su furia y despierta en mi favor el juicio del que eres autor. Con temor te habrán rodeado los muchos pueblos congregados. Sobre ellos grande Jehová, vuélvete en alto a sentar. El Señor juzgará naciones, juzga, oh Señor, mis acciones, conforme a mi equidad y según mi integridad. Muera la maldad del injusto, mas establece tú al justo, pues ser Dios justo a la sazón prueba la mente y corazón. Mi escudo fiel está en sus manos, en el grande Dios soberano, que ha obrado gran salud al corazón de rectitud. El eterno Dios es justo, su veredicto es perfecto. Dios contra el que hace maldad es la perpetuidad. Si el impío no se arrepiente, Dios hará su espada hiriente. Su arco viene de armar y con cuidado preparar. Y también el Señor potente preparó las armas de muerte y flechas ardientes labró, con las que al malo consumió. El impío mal ha concebido, de iniquidad se ha preñado.
pozo acabado y también lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá, sobre sí caerá su maldad. Mas yo alabaré a Dios santo por su justicia y con un canto. Bendeciré alzando la voz el nombre del muy alto Dios. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos cantar este salmo tan maravilloso como lo es el Salmo 7. Vamos a ir ahora al sermón de este día. Y le invito a que vaya al libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Estudiaremos desde el verso 1 al verso 6. Estamos ya llegando casi ya al final de este libro. Le invito a que abra su escritura en Oseas 12, verso 1 al 6. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de nuestro amado Dios. Libro de Oseas, capítulo 12, verso 1 al 6. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con vosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén y amén. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras en este día del Señor. Te ruego y te suplico, mi Dios, que seas abriendo el entendimiento de cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas. Te ruego y te suplico, mi Dios, que nos seas dando sabiduría y entendimiento. Porque si nos hemos reunido, Señor, en este lugar, lo hemos hecho porque hoy es el día del Señor. Porque hoy es el día donde hemos venido a escuchar tu maravillosa y poderosa palabra para ser edificados. Creemos, oh Dios, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Creemos que tú, con toda paciencia y doctrina, Señor, nos reprendes. Creemos, Dios amado, que tú eres quien nos redarguye. Tú eres quien con tu palabra nos lleva por buen camino. Que tu enseñanza, oh mi Dios, sea alimento para nuestra alma. En el nombre del amado Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados, en Cristo. Como usted bien lo sabe, estamos viendo allá hace mucho tiempo el libro de Oseas, versículo a versículo. Anteriormente hemos visto cómo este Dios a quien usted y yo servimos es un Dios misericordioso y clemente. Como aquel Dios a cual usted y yo servimos es un Dios que se deleita en misericordia. Es un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Este pueblo de Israel había sido infiel al pacto. Y cuando hablamos de ser infieles al pacto, estamos hablando de que ellos habían sido infieles al antiguo pacto, en el cual ellos debían seguir, ¿qué cosa? Los mandamientos. Los mandamientos debían ser seguidos no para la salvación, porque ninguna persona pudo en algún momento ser salvo por la ley de Dios. Pero la ley de Dios le mostraba su pecado. La ley de Dios le mostraba la necesidad de un Salvador. Y es por eso que en la ley de Moisés también estaban los sacrificios.
Y los sacrificios apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero inmolado. Él es por quien tenemos redención. Este pueblo de Israel había quebrantado el antiguo pacto. Y quebrantar el antiguo pacto significaba traer maldiciones sobre sus vidas. Y aquellas maldiciones eran que iban a ser malditos en el campo, malditos en la tierra, era maldita su tabla de amasar, y así sucesivamente. Las maldiciones venían por no ser fieles al pacto de Dios. Nuevamente lo reitero, ser fiel al pacto de Dios no significa que uno va a perfectamente cumplir la ley de Dios. Ser fiel al pacto de Dios es tener los mandamientos, atesorarlos en el corazón y procurar ponerlos por obra. Por eso ellos, el sacrificio, ¿cuándo les servía? ¿Cuando pecaban voluntariamente? No. El sacrificio les servía cuando ellos pecaban por hierro, es decir, por errar, por debilidad. Ahí el Señor los perdonaba si ellos se arrepentían. Pero si ellos pecaban voluntariamente, no había perdón para ellos. Era un quebrantamiento del pacto de Dios. Por eso debían ser movidos ellos a qué cosa? Al arrepentimiento, a reconocer que ese pecado les hacía alejarse de Dios. Dios es misericordioso, pero también Él es justo. Y como un Dios justo, Él debía hacer justicia. Él debía aplicar esta justicia. Y ellos, al haber quebrantado una y otra vez el pacto, ellos debían, por mano de Dios, ser destruidos completamente. Ellos debían ser destruidos como lo fue Sodoma y Gomorra. Pero es ahí donde actúa la justicia de Dios, mandándolos a la esclavitud y haciéndolo que ellos pierdan la bendición de la tierra, pero no perdían la salvación. Porque podía Dios, en su misericordia, como leímos la vez pasada en el verso capítulo 11, en el verso 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice: ¿te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Y mire lo que dice el Señor en su misericordia: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama dentro de mí mi misericordia, mi compasión. Es decir, el Dios a quien usted y yo sirve es un Dios justísimo, pero también es un Dios misericordioso. Y dentro de su misericordia que sale de su propio corazón, Él se compadece de su pueblo. Él se compadece del dolor de su pueblo. Se compadece y no procura su destrucción, sino que le extiende ¿qué cosa? Su misericordia. Y Dios les promete que si bien ellos van a ser disciplinados por Dios, ellos volverán de su esclavitud. Miren lo hermoso. Que Dios tenga misericordia no significa que no vamos a ser disciplinados. Sí, Dios al que ama, dice, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice el libro de los Hebreos. Dice la Sagrada Escritura, en el mismo libro de los Hebreos, que de la disciplina del Señor todos nosotros somos participantes. Todo el pueblo de Dios debe participar de la disciplina de Dios. Entonces, más que bendición, ¿qué deberíamos estar pidiendo en nuestra oración? Dios, disciplíname. Dios, disciplíname como tu hijo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si queremos que Dios nos ame, ¿qué debemos amar nosotros? La disciplina del Señor. Debemos amar cuando Él nos corrija. Como podía conversar con mi hermano David, en mi trabajo, muy pocas veces oramos: Señor, repréndeme. ¿Sí? Muchos decimos: Señor, reprende al diablo, pero también: Señor, repréndeme. Repréndeme porque no he sido diligente en el estudio de la palabra. Repréndeme, oh Dios, porque no he sido diligente en la oración. Repréndeme, Señor, porque no he dispuesto completamente mi corazón a servirte, porque te he pecado contra ti. Así debiese ser nuestro corazón. Pero este Dios misericordioso que envía la disciplina a su pueblo, dice que como león los va a sacar de allá. Y ellos van a tener que volver humillados a su Señor. Por último, les terminaba diciendo la vez pasada, en el capítulo 11, en el verso 12,
que si bien Efraín se rodeó de mentira y la casa de Judá se fue a lo que es el mundo, dice Dios es fiel con sus santos. Es decir, Dios sigue permaneciendo fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios, como hemos cantado en algún momento, la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es incomparable. Y no hay nadie como el bendito Dios. No hay nadie como el bendito Salvador. ¿Cree usted que la fidelidad de Dios es inmensa? Amén. Sí, ¿cierto? Sí. Dios es fiel. Nosotros muchas veces le hemos fallado. Sí. Pero sus promesas son fieles y son verdaderas. Amén. Ese es el Dios a quien usted y yo sirve. Es en ese contexto que entra el capítulo 12, el cual recién leímos. Y si le pudiéramos poner un título a estos primeros 6 versos del capítulo 12, es el llamado de Dios por medio del profeta. Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse de su pecaminosidad. Vuélvanse de ser infieles al pacto de Dios. El profeta parte este capítulo 12, verso 1, diciendo que Efraín se apacenta de viento y sigue al solano. Es decir, que el pueblo de Israel, ¿cuál era su principal pastor? ¿Cuál es el principal pastor del pueblo de Israel? ¿Cómo se llama? Dios, Jehová. Porque el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí habla de cómo Jehová apacienta a su pueblo. Es decir, lo guía, lo dirige a las aguas de reposo. Los dirige al pasto donde ellos pueden alimentarse. Pero nótese que el profeta está diciendo, no que Efraín está siendo dirigido por Dios, sino que está siendo llevado por el viento. ¿Y el viento a dónde va? ¿Usted sabe a dónde va el viento? No es fácil saberlo. A veces el viento va para allá como va para allá. Entonces ellos estaban yendo a la deriva. Los líderes, a quienes Dios le había confiado su pueblo, como los reyes, los profetas y los sacerdotes, en su mayoría estaban cayendo en el mismo pecado del pueblo. Nótese también que Efraín es una manera de llamar al pueblo de Israel, al reino del norte. Al reino del norte, sí. Porque Efraín es una de las tribus más grandes del reino del norte. Entonces Dios, hablándole cariñosamente a su pueblo, le habla también y le llama a Efraín. Por eso le dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Es decir, como podría decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, estas son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estrategia de los hombres, y no según la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el viento solar, no hallamos a dónde vamos. Cuando estamos siendo dirigidos por el viento, por aquello que no sabemos a dónde va, lamentablemente vamos camino a la destrucción. Por eso Dios ha puesto en su iglesia líderes, tanto como pastores, ¿cierto? También se le conoce como ancianos, también se le conoce como obispos. Pastor, anciano y obispo es lo mismo, porque obispo significa supervisor. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Supervisar la iglesia. Anciano significa que debe ser una persona que conozca bien las cosas de Dios, que tenga sabiduría, que ya lleve tiempo en las cosas de Dios. Y pastor significa que apacienta al pueblo. Pero ¿qué hace hoy en día? Pongamos una persona de obispo que es más grande, después otro que es pastor y otro que es anciano. Miren, que repítelo, ¿no? Siento que es un mismo trabajo que debe realizar el guía dentro de la iglesia. Y ese guía dentro de la iglesia no puede ser guiado por el viento solano. Porque si el líder, por ejemplo, del pueblo de Israel, el rey,
se iba tras los ídolos, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo se iba tras los ídolos. Si los sacerdotes no permanecían en la palabra de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo erraba, el pueblo se perdía. ¿Por qué dice la Escritura, mi pueblo fue destruido? El mismo libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Y por qué ellos rechazaron el conocimiento? Rechazaron a los profetas. Siempre entendamos que el pastor principal del pueblo de Dios, el pastor principal de la iglesia, ¿quién es? Jehová. Porque Jehová es nuestro pastor. Jehová, ¿qué significa? Yo soy. ¿Y quién es yo soy? Sino el Dios del pacto. El Dios del pacto es el que nos pastorea, el que nos apacienta, el que nos lleva a ser alimentados y guiados por medio de la palabra de Dios. Pero Dios, tanto como lo hacía en el antiguo pacto a través de los reyes, los profetas y los sacerdotes, en el nuevo pacto ha puesto a sus ministros, llamados pastores, obispos, ancianos, y los ayudantes de ellos que se llaman los diáconos. ¿Para qué Dios los ha puesto? Mire, vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Porque para volverse al Señor verdaderamente debemos entender para dónde vamos o quién nos está guiando verdaderamente. 1 de Pedro 5:4. Y vamos a leer desde el verso 1, miren lo que dice la Escritura. 1 de Pedro 5:1. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que dice? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nótese cómo se hace cómo se habla, ¿cierto? Aquí en el mismo texto se habla de pastores y se habla de ancianos. Entonces, ¿qué es lo que le pide Pedro a los pastores? Les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es decir, le ruego a los pastores, le ruego a los líderes de la iglesia. ¿Y quién les ruega? Que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es lo que hace un pastor? Apacienta, guía al buen alimento a las personas. Es así como el apóstol Pedro le dice, hay líderes dentro de la iglesia, y esos líderes, ¿a dónde los deben llegar? A Dios, los deben llevar a Cristo. Porque ellos, ¿a quién le deben obediencia? Al príncipe de los pastores, ¿entienden? Allá alguien que gobierna a los pastores, ¿y quién es? Dios. Amén. Pero si un pastor no está siendo dirigido por Dios, ¿qué pasa con la grey de Dios? ¿Qué pasaría con la grey de Dios? Se pierde. Y se pierde nuevamente por lo que hemos dicho, por falta de conocimiento. Entonces el ruego, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha sido revelada. Apacentar la grey de Dios. Los pastores algo deben entender, que la grey no es de ellos, es de Dios. Amén. Los pastores terrenos solamente son mayordomos, es decir, administran algo que no es de ellos. Por eso le dice, ¿cómo deben administrarla? Cuidando de ella. Es decir, los que dirigen una iglesia deben cuidar de la grey de Dios. Pero deben hacerlo obligando a la gente. No, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, este es un trabajo de que no es que los hermanos tienen que servir al pastor. El pastor y los pastores de la iglesia deben servir a la iglesia. ¿Se fija cómo es diferente? La iglesia no sirve al pastor, el pastor sirve a las iglesias.
Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No para obtener un beneficio monetario de la gracia de Dios, sino con un ánimo que lo que quiere hacer, ¿cierto?, es la voluntad de Dios. Luego dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Es decir, ¿el pastor es el rey de la iglesia? No. No puede haber un señorío, no puede el pastor enseñorearse de la iglesia, sino que debe cuidar a la iglesia con su ejemplo. Con su ejemplo. Debe cuidar a la iglesia. Por eso dice, y cuando venga o cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, aquellos líderes de la iglesia que se desempeñen bien en su trabajo, Dios les va a dar esta corona que se llama la corona incorruptible de gloria. Dios los va a premiar a aquellos pastores que hagan bien su trabajo. Bien su trabajo. Entonces, si este pueblo de Israel se iba atrás los ídolos, era porque estaban fallando sus líderes, ¿cierto? Porque sus líderes no estaban sirviendo a Dios. Entonces, ¿ellos qué estaban siguiendo? El viento solar. Ellos solamente estaban siendo dirigidos igual que el viento, que un día va para allá, otra vez va para acá, porque no saben a dónde van. Y tristemente podemos ver iglesias que no saben a dónde van. Iglesias que no entienden las cosas de la palabra de Dios. Iglesias que no entienden las doctrinas básicas del cristianismo. Es triste que como el pueblo hoy en día se pierde por falta de conocimiento. Así es. Como lo hablábamos con mi hermano José hace unos días atrás, el requisito, ¿cierto? Y lo importante de la iglesia es que siempre debe estar pendiente de que el pastor cumple con los requisitos bíblicos. Están escritos, ¿cierto?, en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, del verso 4 en adelante. ¿Y por qué la iglesia tiene que cerciorarse de eso? Porque si no cumple esa persona con los requisitos bíblicos, con cada uno de ellos, no cumple, lamentablemente debe ser expulsado del ministerio, no de la salvación, sí del ministerio. Y dárselo a alguien que verdaderamente Dios lo ha elegido para eso. Porque ¿a quién elige Dios? A los que Él quiere, ¿cierto? Porque es Dios quien pone a las personas como pastor. Pero a su vez, si Dios los coloca, eso quiere decir que Dios les va a dar todas las competencias que esta persona tiene. Se las va a dar espiritualmente, se las va a dar innata a esta persona. Esta persona innatamente va a ser apto para enseñar. Esta persona innatamente va a ser alguien que no se enseñorea de la gente, sino que sirve a la gente. Innatamente va a querer, ¿cierto?, servir al pueblo de Dios, no por ganancia, sino por su deseo pronto de servir al Señor. Entonces, eso es lo que la iglesia siempre debe estar identificando. ¿Es marido de una sola mujer? ¿Es un hombre que no le gusta el dinero? ¿Es acaso un hombre que tenga sus hijos, y en caso que tenga hijos, tiene su hijo en sujeción? ¿Gobierna bien su casa? ¿Es una persona que no le gusta emborracharse? ¿Es una persona, ¿cierto?, que no anda retando a la gente o gritándole a la gente? ¿Es soberbio, negativo? Eso es lo que la iglesia constantemente, una y otra vez, debe estar una y otra vez evaluando. Porque el pastorado no es algo que se evalúe la persona a sí mismo. Son los demás que deben identificar. Los demás deben identificar estas cualidades en un siervo de Dios. Por eso que le dije a los pastores que ellos se autoproclaman, no, es la iglesia que tiene el Espíritu Santo y que identifica que estas cualidades se cumplan en las personas. Dice, si cumplen, ellos deben apartar a este ministro y llevarlo ante otros ministros de otras iglesias para que eso lo comprueben también ellos. Porque la iglesia no es solamente la iglesia local, sino toda la iglesia. Es así como se dan las cosas. Pero hoy en día, lamentablemente, ¿por qué se están yendo la gente por todo viento de doctrina? ¿Por qué la gente está siguiendo mandamientos de hombre y no están siguiendo los mandamientos de Dios? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia no está eligiendo a los ministros, la iglesia no está leyendo la palabra de Dios, la iglesia no está identificando si los requisitos bíblicos se cumplen o no se cumplen en las personas. Es por eso que la decadencia ha llegado.
a la iglesia cristiana. Y se les puede decir, como les dice el profeta a Efraín: Efraín se apacienta del viento. Es decir, el mismo viento lo está guiando. Andan para allá, andan para acá, no saben a dónde van. ¿Y a qué los va a llevar? Sino a la mentira y a la destrucción. ¿Por qué a la mentira? Porque al haber falsos pastores o falsos líderes, van a haber falsos cristianos también. Va a haber un falso pueblo de Dios, que lo único que se va a llenar de mentira, porque van a aparentarse en algo que no son. ¿Y eso a qué los va a llevar? A la destrucción. Por eso ellos van a ser llenos de mentira y llenos de destrucción, lo cual se va a ir aumentando continuamente. Porque ¿quién fue el guía de este pueblo? ¿Qué representaba ese viento solano? Dice, porque hicieron pacto ¿con quiénes? Con los asirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Recuerde que Asiria y Egipto, ¿a quién representan al mundo? Es decir, sus guías eran mundanos. Sus guías eran personas que solamente buscaron su bienestar terrenal y no las cosas de Dios. Por eso ellos querían ser llegaron a hacer una alianza, no con Dios. Un pastor verdadero o un líder bíblico, ¿a dónde va a llevar a las personas? A Cristo, ¿cierto? Pero los que no lo son, ¿a quién los van a llevar? ¿A dónde los van a llevar? Al mundo. A la carnalidad, a la mundanalidad. Y eso es lo que termina pasando con este pueblo. Por eso fue llevado por todo viento de doctrina. Por eso este pueblo fue llevado hacia la mundanalidad. Porque así como es el pastor, son las ovejas, ¿cierto? Así como el rey es el pueblo. O como la Escritura dice, así como es el sacerdote, es el pueblo. ¿Es así? Es así. Y si entendemos esa palabra del sacerdocio de cada creyente, así como es el sacerdote del hogar y cómo cumple el padre de familia, su desempeño es como va a ser su casa. Si el padre de familia se esmera por servir a Dios completamente y de todo corazón, bajo los estamentos bíblicos, ese hogar va a florecer, esa fe va a florecer en los corazones del pueblo. Pero cuando en una cabeza de familia no se es diligente con las cosas de Dios, solamente se hace por cumplir o se hace a medias, lamentablemente vamos a tambalear en nuestro servicio a Dios. Por eso es importante nuestro comportamiento y nuestro desempeño en las cosas de Dios. No para obtener una salvación, sino para, por medio de la gracia y la misericordia del Señor, hallar favor para el oportuno socorro. Verso 2, Oseas 12:2, dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. No era solamente el reino del norte, no era solamente Israel, sino también Judá andaba por el mal camino. Y cuando hablamos de Judá, debemos entender que el profeta Oseas, si usted lee el capítulo 1, versículo 1, se va a dar cuenta que ahí dice que él profetizó también en los días de Acaz y por último en los días de Ezequías. Si usted entiende lo que es los profetas, ¿cierto? Tanto en el libro de los Reyes, si lo ha leído, lo ha estudiado, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, usted va a entender una cosa. Si Oseas, ¿cierto? Estamos leyendo, estamos en el capítulo 12, ¿y quedan cuántos capítulos para terminar? 2 aparte de este. Quedan 2, ¿no? Porque son 14 capítulos. Entonces quiere decir que esta profecía ya está llegando casi al fin de la vida del profeta. Por lo cual podemos deducir que este Judá es el Judá de los tiempos de Acaz. Porque en los tiempos de Ezequías el pueblo anduvo bien delante de los jueces, pero en los días de Acaz anduvo malísimo. Y por eso, ¿qué les dice aquí en el capítulo 12? Les dice así: pleito tiene Jehová con Judá. Es decir, Dios está enojado con este pueblo. Dios está en discusión con este pueblo. Dios está enemistado con este pueblo, que ha quebrantado el pacto de su Dios. Mire, veamos lo que dice en 2 de Crónicas 28, para poner en contexto de por qué Dios estaba en pleito con Judá. 2 de Crónicas 28, 22.
Segunda de Crónicas 28, 22. Segunda de Crónicas 28, 22 dice así. Segunda de Crónicas 28, 22. Dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Asiria le ayudaban, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así, ¿qué cosa? La ira. Provocando así a ira a Jehová, Dios de sus padres. Los demás hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no le metieron los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Entonces, ¿cómo se había comportado este rey? Mal. Imagínense, cerró la puerta del pueblo de Dios, quebró todos los utensilios, mandó a hacer idolatría a todos los otros lados. Como lo derrotó Damasco, dijo, antes se va a cambiar para los dioses de Damasco, porque parece que son más poderosos. Pero si ellos eran derrotados porque habían quebrantado el pacto con su Dios. Entonces, ¿por qué Dios estaba en pleito con Judá? Porque ellos estaban haciendo lo malo. No solamente el reino del norte estaba haciendo lo malo, sino también el reino del sur estaba obrando mal delante de los ojos de Dios. Por eso dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, les pagará conforme a sus obras. ¿Cómo Dios le va a pagar? Conforme a sus obras. Y eso se le llama justicia. Usted hizo esto, va a recibir esto. Usted quebrantó el pacto, va a recibir condenación. Usted quebrantó el pacto, va a recibir disciplina de Dios. Usted quebrantó el pacto, va a recibir cosas malas. Y eso es lo que pasa con este pueblo. El Señor iba a castigar a Judá conforme a sus caminos. No lo iba a castigar conforme a otras cosas, sino conforme a lo que ellos habían hecho. Por eso, amados, cuidémonos. Cuidémonos cada uno de nosotros. No creas que para nosotros hoy en día es diferente. Dios nos pagará conforme a nuestros caminos, conforme a su disciplina. Si bien, si somos verdaderamente escogidos de Dios, no vamos a perder nuestra salvación, pero sí vamos a sufrir a causa de nuestro pecado. Vamos a sufrir a causa de nuestra deslealtad con Dios. Vamos a sufrir a causa de nuestras malas decisiones. Vamos a sufrir a causa de las cosas malas que vayamos haciendo en el día a día. Si no entendemos esto, vamos a tener que sufrir, amados. Y como dice la Escritura, ser salvos, así como por fuego, con dolor, con sufrimiento. No quisiéramos llegar así. Quisiéramos verdaderamente ser obedientes a Dios y servirle de corazón, servirle con alegría, servirle con sencillez, servirle para su gloria y para su honra. Porque pleito tiene Jehová con Judá. Ese sería el salario de su iniquidad. Eso es lo que ellos cosecharían. ¿Se acuerdan lo que anteriormente vimos en el capítulo 11? Lo que siembren, cosechen. Lo que ustedes verdaderamente siembren, van a cosechar. Luego el verso 3 de este capítulo 12, Oseas 12:3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿De quién está hablando aquí? ¿Alguien tiene alguna idea de quién está hablando aquí en el verso 3? Dice, en el seno materno tomó por calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿De quién está hablando aquí? De Jacob, exactamente. Muy bien, para los que están atentos. Jacob. Y ese Jacob, ¿quién era? El patriarca. Era el patriarca del pueblo. Entonces era el representante del pueblo. Entonces está hablando aquí de Jacob. Dice Jacob,
desde el seno, es decir, desde cuando salió del vientre de su madre, él fue un usurpador. Porque eso significaba Jacob. Jacob no significa un hijo de Dios, significa un usurpador. Es decir, un pecador, alguien que siempre quiere suplantar a su hermano, alguien que siempre quería de alguna manera engañar. Eso es un usurpador, alguien que quiere engañar. Pero Dios lo dejó que él fuera un usurpador para siempre. No. Después le cambió el nombre a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Entonces pasó de ser alguien que usurpa, alguien que engaña para obtener algo, y ahora pasa a ser alguien que luchó con el mismo ángel de Jehová. Y pudo conseguir la bendición. Porque recuerde que él como usurpador, ¿qué hizo? Engañó a su padre. Como su padre estaba ciego, él lo engañó para recibir una bendición. Pero esa bendición era mala medida. Entonces necesitaba la bendición de ¿quién? De Dios. De Dios. Por eso debió ir y luchar con el ángel de Jehová. Entonces aquí está hablando del patriarca Jacob. ¿Y qué nos quiere decir esto? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Venció al ángel y prevaleció. Es decir, ¿se acuerda que él dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas? No te voy a soltar hasta que me bendigas. No es que él estaba peleando y le ganó al ángel de Jehová, sino que él le dijo, no te voy a soltar. Eso significa que luchó porque él verdaderamente quería ser bendecido por Dios. Hay un video muy bueno que, si bien no recalca todo lo que pasó, sí nos sirve de manera ilustrativa. Él empieza así a tomarse, a afirmarse del ángel de Jehová, hasta que el ángel de Jehová viene y le pesca la cadera, se la quiebra. Y él sigue, aún así con ese dolor sigue. No te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré. Y estuvo desde la noche hasta la madrugada, hasta que el Señor lo bendiga. Y de ahí dijo, ya no vas a ser un usurpador, ahora te vas a llamar Israel. Porque luchaste con Dios y saliste victorioso. Pero no es que le ganó, sino que no, él fue perseverante, a eso se refiere. Fue perseverante y consiguió lo que verdaderamente quería. Venció al ángel y prevaleció. Pero ¿qué es lo que viene después? Mire, dice, lloró y le rogó en Betel de Jehová. Entonces, ¿qué hizo él? No es que él consiguió la salvación y listo, no. Él no consiguió eso. Pero no estamos hablando de una bendición. Pero mire lo que hizo él. Lloró y le rogó. Es decir, le está diciendo a este pueblo, su patriarca Jacob fue alguien que quiso salir del pecado. Su patriarca Jacob fue alguien que se volvió al Señor. Su patriarca Jacob fue alguien que se humilló ante su Dios. Porque él lloró y clamó. ¿Y qué hizo el Señor? Escuchó. Escuchó. ¿En dónde? En Betel. ¿Qué significa la palabra Betel? En la casa de Dios. ¿Se acuerda que él dijo, esto es casa de Dios y yo no lo sabía? Él, con su lloro, con su ruego, pudo hallar al Señor. Algo que también dicen los profetas, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No hay nadie que haya buscado a Dios con todo su corazón y no lo haya encontrado. Si le buscamos de todo corazón, cuando Él nos llama, vuélvete a Jehová, Él nos va a oír y va a extender su misericordia sobre nosotros. Él lloró y dice, y allí habló con nosotros. Entonces es importante entender, amados, que el pueblo debía tomar el ejemplo de su padre Jacob. Su padre Jacob no tuvo la salvación por obras. La salvación aún fue por gracia. Pero aquellos que hayan gracia son aquellos que se humillan delante de su Dios. No hallaremos gracia metidos en el pecado y acostumbrados a pecar. No. Hallaremos gracia para el oportuno socorro cuando vayamos al trono de la gracia. Nos humillemos, oremos, clamemos al Señor. No esperando nada de Él, porque la salvación y la bendición de Dios es solo por gracia. Es solo por su favor. Porque dice la Escritura, aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles. No crean que el portarnos bien vamos a conseguir algo, no necesariamente. Pero si Él quiere, sí. Si Él quiere, sí. Porque todo lo que Dios da es por gracia. Es por favor inmerecido, inmérito, no hacemos mérito para obtener ese favor. Es Dios, que de Él
de su corazón quiere darnos algo. Pero para eso muchas veces debemos ir en humillación delante de Él. Aunque esa humillación no signifique que vamos a obtener las cosas. Sí, por la insistencia podemos llegar a entender algo. ¿Se acuerdan la parábola que dijo el Señor? De esa mujer insistente que le insistió al rey, hasta que el rey dijo, ya me tiene hasta aquí, le voy a concederlo. Y le dice el Señor, ¿cuánto más vuestro padre? Si usted le clama, a él le va a oír. Si un rey injusto pudo oír a esa mujer que fue tan insistente con él, ¿cuánto más ustedes? Ser como ese leproso que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él fue insistente. Hasta que el Señor lo sana. Pero muchas personas creen que esto es llegar a Asia, y yo ya le dije al Señor, no, es humillarse. No necesariamente para conseguir algo, porque puede que no consigamos nada, pero es lo que nos corresponde, ¿entiendes? Es nuestro trabajo humillarnos delante de Dios, reconocer nuestros pecados, volvernos al Señor. Es algo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero para comprender esto, en el verso 5 y verso 6 del libro de Oseas, capítulo 12, ellos debían entender algo. Debían entender el carácter de Dios. Nunca conoceremos nuestra pecaminosidad. Nunca podremos volvernos a Dios si no verdaderamente le conocemos. Tú y yo debemos conocer a Dios. Debemos conocer su carácter. Debemos conocer sus atributos. Debemos conocer quién es Él. Porque ¿cómo hemos de servir a alguien que no conocemos? Lo maravilloso del nuevo pacto de Jeremías 31:31 dice que todos le van a conocer. Su pueblo le va a conocer. Pero lo va a conocer conforme a qué? Conforme a su palabra. Pero si nosotros no tomamos la Biblia para estudiarla, si nosotros no somos diligentes en estudiar la Escritura, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Así es. Mire, en el capítulo, en verso 3 y 4, Dios le dice, tomen el ejemplo de Jacob. Así es. Versos 5 y 6, conozcan. Si queremos volvernos a Dios, debemos seguir el ejemplo de aquellos que por fe hallan las promesas de Dios. Pero debemos a la vez conocer al Señor. Así es. Así le dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Nótese que en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Como podría también decirse, Señor del Sabaoth. ¿Qué significa Jehová de los ejércitos? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que eso significa? El juicio de Dios. ¿No? Jehová de los ejércitos, y espero que no se lo olvide, significa que Él es el Dios invencible. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Es decir, ningún ejército a Él le puede hacer frente porque Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios invencible. Ningún ejército puede prevalecer contra Dios. No hay quien pueda, de alguna manera, aunque se reúnan todos, como lo será cierto en el Armagedón, aunque se reúnan todas las naciones en contra de Dios, no podrán hacerle frente. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios invencible. Entonces, cada vez que usted lea Jehová de los ejércitos, usted está diciendo, mi Dios es invencible. Mi Dios es invencible. Y si usted entiende eso, algo que lo hemos repetido mucho, pero es importante que quede en su corazón, es que esto no es una lucha entre el bien y el mal. Muchos piensan que a veces el mal está ganando, el bien está ganando. No. Dios ya le ganó hace rato. Porque Él es un Dios invencible. Él no es que esté luchando con el diablo, no. Él es un Dios invencible. Él le dijo al enemigo que un día señalado por Él lo va a enjuiciar y ese día nadie se lo va a sacar. ¿Se entiende? Y si Dios no lo ha encerrado ahora, que diga, si Dios no lo ha mandado al lago de fuego ahora, al enemigo, es porque Él no ha querido. Porque Él ya ha señalado un día que lo va a hacer. Y no lo va a hacer antes del tiempo, lo va a hacer al tiempo que Dios mismo ha establecido. Entonces es importante que usted y yo comprendamos esto. Nuestro Dios es el Dios invencible. Es el Dios de los ejércitos. Es el Dios que ninguno puede vencer ni prevalecer contra Él. El pueblo debía entender eso. ¿Por qué debía entenderlo? Porque ellos le tenían miedo a los asirios, le tenían miedo
miedo a los de Egipto, le tenían miedo a los grandes ejércitos de Babilonia, le tenían el miedo a todas esas cosas. Pero entiendan una cosa, si ustedes están en el pacto, su Dios será Jehová de los ejércitos, su Dios será el Dios invencible. Así, si las palabras de Dios están en nosotros y permanecen en nosotros, verdaderamente Él será en nuestras vidas. ¿Y quién podrá hacernos frente? ¿Quién podrá derrotarnos si Dios está de nuestro lado? ¿Qué miedo podemos sentir si Dios está de nuestro lado? Si Dios es lo que está por encima de todas las cosas y no hay nadie que le pueda hacer frente. Y luego dice, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Cuando hablamos de Jehová, ¿se acuerda cuando fue revelado el nombre de Jehová? ¿Cuándo fue? Fue revelado en la esquina zarza. Cuando se le dijo, ¿en qué nombre? Dijo Moisés. Dios, pero ¿en qué nombre voy a ir? Yo soy. Dile al pueblo que yo soy. Así es. Yo soy significa, yo soy como soy. Que Él es un Dios incomparable, que Él es un Dios invencible, pero mayor que eso. Cada vez que lea Jehová y que significa yo soy, usted tiene que leer que Él es el Dios del pacto. Él es el Dios que cumple sus promesas. ¿Por qué decimos eso? Que yo soy significa Dios del pacto. Así es. Porque ¿se acuerda lo que le dijo? Dile que yo soy, no hay enviado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hizo un pacto con esta descendencia. Entonces por eso bastaba que dijeran el Dios del pacto. El Dios que hizo el pacto con sus padres es el Dios que nos va a librar a ustedes. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el profeta al pueblo? Jehová es su nombre. El Dios del pacto, el Dios que cumple el pacto, el Dios que cumple sus promesas. Ese es su nombre. El Dios fiel. Es su nombre. Eso es lo que debe entender el pueblo de Dios. Y me da tristeza que no le pongamos atención a la palabra, porque si no le ponemos atención a la palabra, estamos obviando sus promesas. Y estamos obviando su fidelidad. Y estamos obviando su grande poder. Así es. Es triste que en nuestra Biblia muchas veces esté empolvada en nuestra casa. Sabiendo que también hay celulares y todas esas cosas para poder verlo. Ver y estudiar la Biblia, pero me refiero a eso, que olvidemos el leer las Escrituras durante la semana. Olvidemos el entrar a la comunicación con las cosas del Señor. Porque estamos perdiendo nosotros. Dios no pierde nada. Él es el Dios del pacto, Él es el Dios fiel. Él es el Dios incomparable. Él es aquel Dios que tendrá misericordia. Así es. Porque la Biblia lo ha establecido así. Amén. Ellos también debían conocer, verso 6. Dice, tú pues, vuélvete a quién? Tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a Elohim, vuélvete a tu Dios. ¿A quién debemos volver? ¿A una iglesia? ¿Debemos volvernos a un pastor? ¿Debemos volvernos a alguna denominación cristiana? No, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. ¿Y cómo nos podemos volver a Dios? Sino en lloro y arrepentimiento, sino siguiendo el ejemplo de Jacob. Así es. Insistentes en lloro, insistentes en clamor, insistentes en nombrar sus promesas. Vuélvete a tu Dios, vuélvete al Dios del pacto. ¿Y cómo nos podemos volver a Dios? Hay un punto y coma y dice, guarda misericordia y juicio, y confía en tu Dios siempre. Si queremos volvernos a Dios, como decía nuestro hermano Claudio en el devocional, debemos ser frutos dignos de la obediencia. Debemos verdaderamente mostrar en nuestra vida que Dios nos ha cambiado. Debemos mostrar la iglesia, porque la salvación no es que nosotros estemos diciendo gracia más obras igual a salvación, no. La salvación es por gracia, no es por obra, es por gracia. Pero estamos diciendo que salvación es igual a fe, y a fe, ¿cierto? Más obras. Porque si tengo salvación, tengo fe
¿Y qué tengo también? Obra. Así es. ¿Me entiendes, no? Si Dios me ha dado la salvación es porque yo me voy a comportar como un cristiano. No al revés. No que yo a la gracia tengo que añadirle obras, no. Y tengo que añadirle fe, no. La gracia es gracia, la salvación es salvación. Pero si tengo fe, tengo obras. Si verdaderamente Dios me ha cambiado, es porque verdaderamente me voy a comportar como ¿quién? Como un verdadero cristiano. Entonces le dice, sí, vuélvanse a Jehová. ¿Y quiénes se van a volver? Aquellos que guarden la misericordia. ¿Atesora usted la misericordia? ¿La misericordia de Dios? ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Como a ti mismo. Así es. Como usted se ama, ama al que está a su lado. Así es. Ama al que esté más cerca suyo. Y se ha dicho para aquellos que están casados, ¿cierto? Su prójimo más cercano, dijo Lutero, es su esposa. Si un hombre no ama a su esposa, no está amando a su prójimo más cercano y menos va a amar a los demás. Va a ser un individualista siempre. Pero el que ama y va a hacer misericordia, que se acuerda de la miseria de los demás, es a quien Dios anda buscando. Así es. Por eso está notando, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no robarás. ¿Entiendes, rey? 6 mandamientos. 6 mandamientos al tiro. ¿Y qué también dice? Atesora la justicia. Miren lo que dice verso 12. No solo la misericordia, perdón, atesora el juicio. Atesora la justicia. Atesora lo que es la justicia de Dios. Atesora, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada puede haber más importante que Dios, ese es el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen, no te harás otro Dios. Teme al Dios de las Escrituras, no el Dios de tu imaginación. ¿Cuál es el siguiente? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No uses el nombre del Señor para cualquier cosa. No uses el nombre del Señor para cualquier barbaridad en esta vida. Así es. Pero hoy en día la gente está acostumbrada a tomar el nombre del Señor en vano. Cuarto mandamiento. Guardará el día de reposo para santificarlo. Es el día del Señor. ¿Un día importante para usted? Recuerden, no es la hora del Señor, es el día del Señor. ¿Cómo partimos nuestra mañana? Qué importante que vayamos haciéndolo. Debemos partir orando en familia. Esperemos que los hermanos vayan tomando eso. Que nosotros, cada uno de nosotros vaya tomando eso. Por la mañana, el día del Señor, intente orar con su familia, reúnalo a todos. Y esa es la tarea del padre de familia, del sacerdote en la casa. Tome a su familia, ore con ellos en la mañana. Oren todos juntos. Mediten en la palabra de Dios todos juntos. No vengan solamente a la iglesia. Es un día que tiene que, el día del Señor, la mañana, durante la tarde estar aquí y en la tarde al llegar a su hogar, haga lo mismo. Tome un versículo de la palabra, ore junto a su esposa, a su esposo. Si ciertos son solteros, oren al Señor de igual manera en la mañana. Lean una porción de las Escrituras, mediten en ella. En la reunión tomen atención a las cosas de Dios, cantemos al Señor. Por la tarde hagamos lo mismo, oremos y leamos una porción de la Escritura. Y no solo leer, meditemos la palabra de Dios. Debemos amar la misericordia, debemos amar el juicio, debemos atesorarlo en nuestro maravilloso corazón, porque esa es la importancia. Así es. Esa es la importancia de volverse al Señor. Amén. Es porque nos vamos a volver a su misericordia, nos vamos a volver a su juicio y también nos vamos a volver ¿a qué cosa? A confiar siempre en tu Dios. Confía siempre en tu Dios. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes de que Él es el Todopoderoso. Nunca dudes de que Él es el Dios santo, santo, santo. Nunca dudes de que Él es el Dios incomparable. Nunca dudes de que Él es el Dios que nos mantiene en pie cada día. No debe existir ninguna sombra de duda. Así es. Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Rey. ¿Quién podrá hacernos daño si Dios es con nosotros? Pero el llamado es, vuélvete al Señor tu Dios. Vuélvete a este Dios invencible.
Así es. En conclusión, este pueblo era obstinado y rebelde, Bendito Rey. pero debía volverse a Dios, guardando la misericordia y juicio, Así es. abandonando su pecaminosidad, dejando de ser dirigidos por el viento, Así de es. ser dirigidos por falsos líderes que no nos llevan a ninguna parte, Así es. y dejándose dirigir por Dios, por su palabra. Ellos debían seguir el ejemplo del patriarca Jacob, que con insistencia, con lloro y humillación, se quiere volver a su Señor. Así es. Y que entiendan de que solo por gracia, no por lo que hagamos. Como le dije, no porque hagamos eso vamos a recibir eso, no. Si Dios quiere, vamos a recibir misericordia. Si Él quiere, vamos a recibir gracia. Porque no merecemos ni gracia, ni merecemos misericordia. Así es. Por último, quiero dejarte con 3 preguntas. ¿Estás siendo dirigido por Dios? ¿Estás siendo dirigido por su palabra? ¿Estás siendo dirigido por los mandamientos de Dios? Otra pregunta tan importante. ¿Te has vuelto a Dios? ¿Te has vuelto a su misericordia? ¿Te has vuelto a su juicio? ¿Y te has vuelto a confiar siempre en Él? Y por último, ¿has abandonado la pecaminosidad? ¿Has abandonado el pecado o estás persistiendo en él? Recuerda, Él te ha hecho libre. El enemigo no quiere que nos convenzamos de esto. Él nos ha hecho libres del pecado. ¿Cómo aún vamos a vivir en él? Cristo nos ha hecho libres. Él cortó las cadenas del pecado. Él nos ha hecho libres. ¿Cómo hemos de volvernos a esclavizar hacia el pecado? Así es. Por esas preguntas quiero dejarte en esta tarde, iglesia del Señor. Y le ruego que le suplico al Señor por medio de la oración. Oremos a nuestro Dios. Por favor, que mi hermano José pueda dirigirnos en una oración por la palabra de Dios, para que el Señor nos permita volvernos a Él en misericordia, juicio y confianza en el Señor. Diríjanos en esta oración, por favor. Padre amado, Señor, en el nombre de tu amado Jesús, nos dirigimos ante tu presencia, Señor mío. Darte gracias primeramente, Señor, por esta palabra, Señor mío, que nos enseña, Señor, a confiar en ti, Señor, en tus promesas, Señor, en el pacto que son tus promesas, Señor mío, y igual por tu misericordia, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, Señor, para que dice tu palabra para que tu pie no tropiece en piedra, dice tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, Señor mío, para que seamos ayúdanos a que seamos frutos de arrepentimiento, Señor. Pido, Señor mío, que nos ayudes, Señor, a ser disciplinados por ti, Señor. Ayúdanos a que tú siempre, si viene algo malo en nuestras vidas, Señor, siempre confiando en ti, Señor. Las cosas malas, las cosas buenas, siempre agradeciéndote que tú eres el Señor que siempre nos va a liberar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a entonar el Salmo 8. Por favor, hermano José, si puede repartir esta oración. Vamos a entonar el Salmo 8 al Señor antes de ser Salmo 8. ¿Para el
Ahí está, hermanos. Vamos a poner el Salmo 8. Y dice así la introducción al Salmo 8. Con gran admiración, David celebra aquí el maravilloso poder del Creador de todas las cosas y la gran bondad que le ha placido para tener para con el hombre, al haberlo hecho tal como Él es. Vamos a entonar este hermoso salmo al Señor. Oh Dios nuestro y Señor adorable, cuán grande es tu nombre admirable, en toda la tierra en su amplitud, más alta es que el cielo tu excelsitud, de boca de los niños los lactantes, la fortaleza tu Señor fundaste, para el enemigo hacer callar, y al malo que se quiere vengar. Cuando contemplo mudo admirado los cielos por tu gran poder creados, la luna de toda constelación, las estrellas que tan lejanas son. Yo confundido digo a mi alma, que es el hombre majestad suprema, que tu bondad se digna recordar, y que en tu gracia quieras visitar. Poco menor que ángeles has creado, de gloria y honra lo has coronado, lo hiciste sobre toda gobernar, quisiste todo bajo sus pies dar. Las ovejas, bueyes con todo ello, toda bestia que hay en campo bello, las aves del cielo, peces del mar, y cuanto suele por el mar pasar. Oh Dios nuestro y Señor adorable, cuán grande es tu nombre admirable, por toda la terrestre amplitud, si cuán sublime es tu excelsitud. Que nuestro hermano Manuel pueda despedirnos en esta reunión, por favor. Señor Jesús, ponemos gracias por todo lo que tú has dado, por Dios. Señor, bendiga en tu culto, Señor, que tú has dado palabra, Señor, y dirección, Señor. Esta hora, Señor, sea tu bendición a cada uno que se va, que nos dirija en su trayecto, que nos cuide, nos guarde, nos proteja. Los que se están quedando en sus hogares también, protéjalos, cuídelos y guárdelos. Que esta semana sea de mucha bendición y que sean protegidos por tu nombre santo. Gracias, Señor, por tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que nuestro Señor y Salvador pueda bendecir, amados en Cristo, y que puedan tener una muy buena semana del Señor. Amén.